Seguimos con plenario en una jornada asignada por el tema de la ley de modernización laboral que finalmente se conoció. Hablamos hace 2 semanas que venimos detallando todo lo que iba a incluir porque circulaban anteproyectos, detalles, comentarios. Ahora finalmente tenemos el texto y lo empezamos a analizar. Estuvimos toda la mañana hasta ahora. Seguiremos en los próximos días analizándolo porque es muy largo y Pablo nos hizo todo un pantallazo de los detalles de esta norma y lo sigue leyendo y vos veías un detalle Sí, que merecía aclaración. sí, el proyecto elimina la obligatoriedad de las cuotas solidarias patronales, Ahí va. Sí. ¿sí? O Es sea, decir, el empleador, no el empleado. sigue No, aportando al sindicato, sí, que claro. era uno de los puntos calientes, que fue lo que además anunció ayer Manuel Adorni. Y decíamos, cerrando las placas en el bloque anterior, que había dudas respecto de si esto afectaba o no lo que es la caja previsional, ¿no? Porque se está justamente hablando de lo achatado que quedaron las jubilaciones, la reforma tributaria quedó para adelante, la reforma previsional también quedó para adelante, y cómo se financia la caja previsional. El gobierno obviamente, yo no lo escuché, pero digo, entiendo que el argumento va a ser, bueno, vamos a ampliar la base de trabajo registrado, Sí, así vamos a engrosar las arcas previsionales y por lo tanto vamos a poder pagar mejores jubilaciones. claro. Eh, pero bueno, son las dudas que obviamente va generando el proyecto, un proyecto ambicioso que veremos que por lo que uno va recogiendo, buena parte de esto eh, ya se, ya se aplica en la práctica, o ya sucede, digamos. Y bueno, veremos qué recorrido tiene. Y me parece que sin cinismo, digo, un insumo político para el oficialismo importante, ¿no? Para Sí, ganar la sí, sí. agenda, para Patricia Bullrich copando el Senado. Y para tener un tema caliente en la agenda que me parece que en este contexto social tiene mucho más asidero o asentimiento que Sí, en otros contextos. Tal vez hace 5 perdón. años atrás hablar de reforma laboral era Ujú. imposible. Hoy me parece que hay otras condiciones sociales. Totalmente, totalmente. Y veíamos inclusive, vos lo mencionabas en el caso de, bueno, el protagonismo que están adquiriendo desde La Libertad Avanza en esto que han retomado obviamente la agenda a partir de las elecciones, el resultado de las elecciones. Y bueno, alguien que seguramente va a ser muy protagonista, que es el presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados. Porque vamos a tener una presidenta del bloque oficialista en el Senado muy potente, como es Patricia Bullrich, con toda Ujú. la jerarquía que tiene, ex candidata presidencial, etcétera, etcétera. Ministra muy poderosa que pasa vuelve al legislativo. Bueno, en diputados contamos con Gabriel Bornoloni, que es presidente del bloque oficialista y que, bueno, tuvo que lidiar durante todos estos 2 años con una oposición muy vigorosa y él tenía 37 diputados, que muy poco para hacer un oficialismo. Ahora le toca comandar a 95 y los vemos un poco más empoderados. Y me llamó la atención hoy que hubo en las redes sociales, búsquenlo, que está interesante. Y él tiene una explicación. En un minuto cuenta de qué se trata la ley de modernización laboral y en un minuto por reloj, si no son menos, y cuenta todo el Sí. detalle. Y él dice, no hay quita de derechos. Ese es el final de la norma y detalla todas las cuestiones. Entonces, bueno, lo muestra en un momento central de lo que muchos le reclamaban justamente al titular de esta bancada. Y bueno, va a ir por a refirmar lo que es esta norma que arranca por el Senado. Veremos cuándo llega a diputados porque, bueno, había muchos que se ilusionaban con un trámite rápido, pero bueno, rápido es. Ya de por sí arrancás con un mes de diciembre que no arrancás todo el mes, arrancás el 10 recién porque ahí tomaron Más posición. las fiestas, Sí, Más las fiestas que también. caen, Que caen insisto, día de semana, además. que caen claro, que miércoles y caen miércoles jueves. y jueves totalmente. Entonces, uno imagina, o sea, es verdad que, como decíamos, Patricia Burri había hablado de la posibilidad de ella, que va a ser presidenta de la Comisión de Legislación Laboral y Previsión Sí. Social,
por lo menos durante este tratamiento, y hablaban de hoy hacer una reunión, ya para ir la semana que viene al recinto, cosa que era muy, muy audaz, por lo Muy. menos. Ahora lo que dicen es que, bueno, como el proyecto al final no había entrado, o sea, le da un poco la excusa de decir, bueno, miren, vamos a calmémonos y la semana que viene veremos si tiene dictamen y en todo caso a la semana siguiente ya son las fiestas, si mal no recuerdo. Claro. Entonces, Sí, y sí, sí, aparte ya son tienen las que ir con fiestas. la prioridad es el presupuesto. Entonces, veremos si por lo menos arranca el debate en diputados. A mí me parece que los primeros 15 días ya está acordado que, por lo menos los primeros 15 días de enero, va a haber vacaciones. Vacaciones. Y así que veremos si queda, se retoma a partir de la mitad de enero o en febrero directamente arrancan con ese tema. Pero bueno, hablábamos de que ayer hubo una reunión con los sindicalistas en el Senado. Se aglutinan para resistir y de ese tema nos va a hablar Juan Pablo. Así es, José, el día de ayer en el Senado los legisladores de Unión por la Patria, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara Alta, se reunieron con la primera plana de la CGT. Estoy hablando del triunvirato conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, con también otros referentes potentes de la central de la calle Azopardo. Estuvieron José Luis Lingeri, veterano gremialista de obras sanitarias, con Maya Volkovitsky también, que es la cara de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y empezaron a establecer ciertas líneas contra el proyecto de modernización laboral, ¿sí? Como lo vemos en la primera placa. En este primer encuentro, que prometen ser varios, ya hubo también otros acercamientos, ¿no?, entre legisladores peronistas y las centrales obreras. También hubo una reunión hace un par de semanas con la CTA, por ejemplo. Y en todos los encuentros básicamente el tono es el mismo. Hay una oposición total a este texto y está la idea de empezar a trabajar en conjunto para motorizar determinadas acciones que bloqueen esta iniciativa en el Parlamento, ¿sí?, con también el apoyo de los gobernadores, ¿sí?, que es una tarea que está por lo menos muy abocado Gerardo Martínez, el hombre de la UOCRA y uno de los articuladores de la central obrera. En la siguiente placa vamos a encontrar otro de los puntos más importantes de este encuentro, que tiene que ver también con tratar de construir una mayoría legislativa. No hay todavía indicios de qué espacios van a entrar justamente en esta lógica de oponerse totalmente a este proyecto, pero bueno, por lo menos van a empezar a buscar los consensos necesarios para que así sea. Y también algo muy, muy importante que se estableció y que ya lo venía conversando, ya lo tienen por lo menos en la mira los dirigentes de la CGT y también de la CTA, es que se conforme para el futuro una agenda de temas laborales. Lo que pretende la CGT y también los diputados sindicalistas del bloque de Unión por la Patria, estoy hablando de Sergio Palazzo, por ejemplo, que es el líder de la bancaria, de Hugo Yasky, el máximo exponente de la CTA, es que o sea, que no exista solamente una oposición a este texto, sino también que se pueda ofrecer una alternativa. Lo que me decían en la CGT es que no pueden quedar ante la sociedad como solamente una voz totalmente negativa, sino que también tienen que tratar de apuntar a realizar un proyecto que interpele hoy a los trabajadores, porque consideran que tiene que haber sí o sí una modificación a la legislación laboral. En ese sentido, por ejemplo, José, hay dos cuestiones que por lo menos en la CGT y que incluso algunos legisladores del palo gremial coinciden. Se tienen que establecer determinados parámetros y condiciones para apuntar a bajar la informalidad. La informalidad es muy alta y también tienen que haber un régimen especial para aquellos trabajadores que hoy se están desempeñando en plataformas digitales. Son dos puntos que el peronismo en su momento, bueno, lo hablamos fuera del aire, ¿no? No tocó, y que, bueno, ahora, obligado por la realidad y también obligado por las iniciativas de La Libertad Avanza, se ven prácticamente obligados a actuar, ¿no? La agenda directamente los pasó por encima y
se deben acoplar a este tipo de cuestiones. Hay otro punto más que tiene que ver con las críticas que, bueno, obviamente prevalecen, que tienen que ver con que esta iniciativa formó parte de ciertos integrantes de estudios jurídicos muy importantes, que es una iniciativa también pro empresario y que no contempla derechos del trabajador. Y en ese sentido ya se empezaron a establecer determinadas estrategias de oposición, no solamente en el ámbito parlamentario, sino también en las calles, ¿sí? Hace un ratito terminó una reunión del Consejo Directivo de la CGT y allí se definió que va a haber una movilización el jueves 18 a las 15 horas. De esa movilización también van a participar los movimientos sociales que hoy están aglutinados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Allí flota, por ejemplo, el movimiento Evita, es el más relevante, es la organización que tiene a sus principales integrantes en la cabeza de la UTEP y que, bueno, obviamente coinciden en rechazar esta iniciativa. También desde ATE, por ejemplo, lo que dicen, José, es que el consenso que logró la Libertad Avanza en las últimas elecciones es muy importante, que es muy probable que los gobernadores terminen, a pesar de algunas críticas y demás, terminen acompañando el presupuesto y también este proyecto, y que la única manera de tratar de ejercer presión tiene que ver justamente con los paros, con las marchas y demás, algo que, bueno, ATE sabe de sobra porque si bien no toca la ley de empleo público, el gremio de Rodolfo Aguilar está permanentemente en conflicto con este proyecto. Y para terminar, hay una idea que está flotando permanentemente, no te digo en todos los sectores del peronismo, pero por lo menos en aquellos que hoy están ligados al ámbito sindical y que también coinciden con las centrales, con las principales caras de las centrales obreras, es que es el momento de empezar, de que el peronismo construya su propio proyecto, ¿sí? Está Sergio Palazzo recopilando distintos textos, distintas iniciativas. Bueno, por lo que ha trascendido, digo, por las cosas que se han presentado, uno pudo ver que se dedican a la ampliación de los derechos de los trabajadores. Hay muy pocas iniciativas correspondientes al pago de indemnizaciones, que es algo que hoy las pymes están pidiendo a gritos prácticamente y que, bueno, hoy están contempladas con este fondo de cese, el fondo de asistencia laboral, así es, gracias Pablo, y que también, por ejemplo, se apunta a ampliar muchas licencias, también a contemplar las situaciones que tienen que ver con la enfermedad y sobre todo, que es algo que está impulsando la CGT en los últimos años, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Que finalmente pase de 48 a por lo menos 42 horas y que se empiece, y esto también es una novedad, que es la idea que tiene la CGT, es que cada actividad, que se empiece a contemplar las realidades de cada actividad, porque son muy distintas. Hay dinámicas que hoy, por ejemplo, no están contempladas en la legislación y que es necesario que se adecúe. Por lo bajo también te agrego lo siguiente. La CGT cree que todo aquello que toca el derecho colectivo no puede ser plasmado en una ley y si eso llega a pasar, bueno, habrá correlato judicial, ¿sí? Que hay muy buenos nexos entre dirigentes sindicales y la Cámara Nacional del Trabajo. Uno lo ha visto, por ejemplo, que todas las presentaciones judiciales de la CGT en torno al decreto, por ejemplo, 7023, han tenido éxito suficiente. De hecho, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió el capítulo 4 de ese decreto. Pero sí hay dirigentes gremiales que admiten que aquello que tiene que ver con el derecho individual, como por ejemplo el banco de horas, como por ejemplo el fraccionamiento de vacaciones, o sea, cuestiones que hoy en la práctica suceden y que forman parte de un acuerdo entre empleado y empleador, pueden llegar a pasar. Claro. Está reunida ahora los senadores de Unión por la Patria con la CTA. Claro. Bien. Ayer con la CGT, hoy Exacto. con la CTA, está bien. Bueno, es interesante este tema del proyecto propio, lo hablábamos también fuera de cámara, el proyecto propio de parte de Unión por la Patria, el peronismo. Bueno,
Y recordábamos el hecho de que, bueno, todos coinciden o muchos coinciden en la necesidad de que haya una modificación de leyes que llevan más años que la democracia. Y hablando de la democracia, 42 años se celebraron ayer, casi el 70% de ese periodo fue gobernado por gobiernos peronistas. O sea, ahora dicen que bueno, habría que hacer un proyecto propio cuando justo no están gobernando, pero bueno, tuvieron un poco de chances para hacerlo. Recuerdo el tema, insisten cada vez que se puede, insisten con el tema de reducir la jornada laboral. Me acuerdo que en el año 2023 estuvo todo el año con el debate de la norma. ¿Sí? Hubo un debate muy fuerte en la Comisión Claro. de Legislación Laboral. Y si mal no recuerdo, en el 23 gobernaba el peronismo. Claro. Y no hubo intención de llevarlo a una comisión que estaba ni siquiera a dictaminar. En una comisión donde había bastante consenso de todos los sectores en cuanto a que... Porque cuando hablas de modificar la jornada laboral, no estaban hablando de bajarla de 48, que son ahora, ¿no? De 48. 48 a 36, como hay algún proyecto ahí que dice, qué sé yo, ni siquiera hasta los propios del peronismo proponen 40 horas, que es bastante 40, razonable. 42. Yasky, por ejemplo, habla de, por lo menos en un principio, llevar la jornada laboral a 42. Por eso, entonces, tranquilamente, o sea, hasta se podían haber puesto de acuerdo con la cantidad de horas. Sí, y con los empresarios que estuvieran. Pero eran debates informativas muy Incluso interesantes. 48 horas quedó mundialmente viejo. es viejo. Sí, mundialmente es viejo. O sea que es un debate que era interesante. La baja de la jornada laboral o de la cantidad de horas semanales es algo que, por ejemplo, Europa debate hace por lo menos dos décadas. Recuerdo una película francesa, Recursos Humanos, si no me... Estoy hablando del año 98, 99. Sí. Y ya estaban hablando de reducir la jornada laboral. Claro. Alguno de la Está bien izquierda, Europa, ¿no? Por ahí tiene otros estándares de vida. Por ahí te lo presentan mal, en algunos casos de la izquierda decían, bueno, que está bien, Claro. O sea, es una propuesta de todas maneras. Siempre es bajar horas sin bajar salario, ¿no? Claro, sí. Pero hablaba la izquierda de clave. bajar a 6 horas para que el empleado tuviera que emplear más gente, para generar más trabajo, que es lo que se dice en Europa mucho cuando se lo promueve. Acá era solamente, bueno, reducir la cantidad de horas, adecuarlo un poco más hasta la región, porque me acuerdo eran informativas re interesantes, que había bastante consenso, lo mismo que se había debatido, no me acuerdo, un proyecto sobre los comités de sanitarios, de seguridad y sanidad. Armarlos, y también se avanzó con esas cosas. Bueno, eran propuestas que se hacían en esa comisión encabezada por Vanessa Siley, que después ni siquiera se llegó al dictamen. O sea, el peronismo hoy se aglutina para resistir esta propuesta, y propone cosas que cuando fue gobierno, hace 10 minutos, no las promovió, además no se le vio el esfuerzo para avanzar a la media sanción, al recinto. No llegó a tener dictamen ese tema. No, de hecho, en estos días, bueno, obviamente hay un montón de expresiones del peronismo en torno a este texto, y hay una que llamó la atención, que tiene que ver con la del exdiputado del Frente de Todos, Facundo Moyano, que hoy está liderando el sindicato de peajes, que justamente pidió primero una autocrítica por parte del peronismo, que no entendió. Él obviamente cuestionó este texto de modernización laboral, pero también cuestionó a los gobiernos de Alberto de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner de no atender una situación que era visiblemente, que se sabía que había una informalidad muy, muy importante, se sabía que había un estancamiento, que había también muchos pedidos de pymes para atender cuestiones, y que el peronismo directamente las ignoró, y también avanzó un paso más, que obviamente esto generó de repudio de parte de la CGT, que está relacionado a las personas que hoy están elaborando los proyectos, o por lo menos se oponen. Él dice, si no hay una renovación gremial importante, no se va a poder discutir una reforma laboral en serio. Se lo dijo a su papá o a su hermano. Prácticamente a todos, sí. Claro. Sí, porque... No, me quedó la duda nomás. Sí, totalmente. Su planteo es que los veteranos sindicalistas no entienden las dinámicas de la época. Claro. Y por eso pidió
que en una ley, modificar la ley de asociaciones sindicales y limitar los mandatos en las secretarías generales de los gremios. Algo que, bueno, siempre está en la fantasía de un montón de gobiernos no peronistas, pero que nunca se puede llevar a cabo. Una de las últimas leyes laborales que se hizo acá en pandemia fue la de teletrabajo, que ahí sí el sindicalismo metió mano ahí adentro, la estropeó bastante la ley, lo que era. Después al final las empresas terminaron haciendo lo que querían, porque le pusieron requerimientos. O sea, es agarrar una ley y agregarle cosas que joroben al empresario. O sea, todo lo que... Yo me acuerdo que se reclamaba, corregime José, pero hasta las sillas tenían que mandar las empresas. Claro, eso, o sea, exceso de regulación. De regulación, claro, exactamente. Pero bueno, ahora ¿a qué llegamos? Ahora esta ley, entre uno de los ítems también, deroga la ley de teletrabajo. O sea que, bueno, y hay una parte que era lo que vos mencionabas recién, el tema del trabajo el trabajo en domicilio, o sea, establece normas. O sea, a veces no hace falta regular con leyes específicas, sino establecer parámetros y después se acomodan, porque de última, es lo que decía, las vacaciones, así, son cosas que se arreglan, está bien, tienen que estar reguladas, obviamente, pero se arreglan, es de uso y costumbre, se arreglan con el empresario. Está bien, tienen que estar reguladas, obviamente, tienen que estar arregladas mínimamente, pero bueno, a veces hay exceso de regulación y termina, bueno, conduciendo a problemas. Pero bueno. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Seguimos con plenario y tenemos la dicha de tener la presencia de un diputado que tiene muchos mandatos, va por el 5º mandato, él me corregirá en todo caso, acá en el Congreso de la Nación, un diputado muy de aquellas figuras fuertes que llegan a la Cámara de Diputados, es Agustín Rossi. ¿Cómo le va, diputado? Cuarto. ¿Cuarto mandato es? A ver, yo 2005-2009 es uno. 2005-2009 uno completo. 2013. 2009 al 2013 sí, lo interrumpí casi finalizando, Claro. mediados del 2013 para ir de ministro de Defensa.
volví 4 años después, en el 2017, volví a interrumpirlo, ese mandato que era 2017-2021, en el 2019, Claro. porque fui de vuelta ministro de Defensa y ahora, digamos, la 4ª vez que me eligen, pero tengo 2 mandatos hechos por la mitad porque fui al Poder Ejecutivo. Así es. Y ahora le toca la característica ha sido presidente durante buena parte. Hasta ahora siempre fue presidente Sí, del es la bloque, primera vez que soy diputado y no siendo presidente del bloque. pero está de presidente una persona que está muy Sí, cercana. sí, trabajamos juntos hace muchos años con Germán. Y comparo con lo que fue 2017, o sea, le toca de nuevo volver a retomar la Cámara de Diputados en un lugar donde, bueno, en un mitad de mandato, un mandato vigente, un mandato no peronista, justamente. ¿Qué diferencia o qué similitudes se encuentra entre lo que encontró en 2017, justamente haciéndose cargo del bloque en tiempos de Cambiemos, y ahora en 2025, volviendo a la Cámara de Diputados en mitad de un mandato también no peronista? El bloque del peronismo es mucho más compacto ahora que en el 2017, digamos. En el 2017 el peronismo estaba dividido entre Unidad Ciudadana, Peronismo Federal y el Frente Renovador. Hoy casi todo eso está bastante unido, digamos, ¿no? Teníamos un poco más de 70 diputados, hoy tenemos 93 diputados, ya que somos un bloque más fuerte, si bien el oficialismo también tiene un bloque fuerte, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es una de las diferencias. Después, un oficialismo acostumbrado a funcionar solamente con sesiones especiales, bueno, que ha sido una práctica casi ya en el Congreso, que va a tratar de imponer su agenda y nosotros trataremos de imponer la nuestra, pero la sensación que tengo es que va a ser una Cámara de Diputados que no tiene mayorías automáticas ni en un sentido ni en el otro, y que el debate va a ser ley por ley, digamos, ¿no? Va a haber leyes en donde al oficialismo quizás le sea más fácil encontrar una mayoría. Digo, por ejemplo, el presupuesto, digamos, ¿no? Que es un mal presupuesto, nosotros vamos a votar en contra, pero hace 2 años que no teníamos presupuesto, digamos, ¿no? Entonces es una cosa de esa, y después hay otras que creo que le va a costar más, como puede ser la reforma laboral, u otra de las leyes. O sea que me parece que estamos en un escenario de ley por ley, como dije recién, en donde se van a ir tomando las posiciones y se van a construir las mayorías según la calidad de la ley que se esté tratando. Agustín, seguramente la reforma laboral quede en diputados, digo, para el año próximo, pero ¿cómo lo ves al peronismo? Porque digo, me parece que está en una situación incómoda tal vez para dar el debate, o muy a la defensiva, y a veces eso no es el mejor lugar desde el cual dar la discusión, teniendo en cuenta un gobierno que sale fortalecido después del 26 de octubre. Yo no siento que el peronismo esté a la defensiva, al contrario, vamos a tener casi en todos los temas propuesta de dictamen propio. En el caso de la reforma laboral también, estamos trabajando en conjunto con los senadores como para tener el mismo despacho en el Senado que después en diputados, cuando sí es que se aprueba finalmente, que sí se aprueba en el Senado, cosa que habrá que ver. Pero tenemos una mirada, ¿no? Una mirada y una mirada común. Esta es una reforma laboral que no está hecha, que se presenta como una modernización para generar mejores condiciones laborales y mayor cantidad de puestos de trabajo. Sabemos que eso no es así, que la ampliación y la creación de puestos de trabajo tiene que ver directamente con la política económica y con que haya una política de crecimiento económico. Sí facilitan no la generación de puestos de trabajo, sí facilitan la pérdida de puestos de trabajo, porque facilitan todo el proceso de indemnizaciones, que además, por lo que hemos conocido, tiene impacto directo también en un porcentaje en todo lo que significa el sistema previsional, que es de donde van a juntar los recursos para el tema de las indemnizaciones. Bueno, pero nosotros tenemos una mirada distinta. Nosotros creemos que hay que los trabajadores de plataforma, hay que ir a un escenario en donde los plataformas se les reconozca la relación de dependencia a los trabajadores de plataforma con una cantidad de derechos que tienen el resto de los trabajadores en relación de dependencia. Queremos poner en discusión la posibilidad de que los monotributistas cobren aguinaldo. Ustedes saben que el gremio de esta casa, digamos APL, consiguió que los monotributistas del Congreso empiecen a cobrar aguinaldo también, digamos, ¿no? Me parece que es un hecho importante y me parece que tiene que ser extensivo al conjunto
al conjunto de los trabajadores. Hay que discutir el achicamiento de la jornada laboral. Nosotros tenemos una recomendación de la OIT de 40 horas de trabajo semanales. La Argentina es uno de los países que tiene la jornada laboral más alta. Así que tenemos una cantidad de propuestas que van en sentido contrario de lo que plantea claramente el oficialismo. Y vamos a dar el debate, digamos, ¿no? Porque me parece que hay que tener la mirada no solamente en los trabajadores que están dentro de la ley de contrato de trabajo, dentro de la LST, sino en todo el mundo del trabajo. Por eso lo de los monotributistas, por ejemplo, como para tener en cuenta y debatir. Agustín, del extenso proyecto, ¿rescata algo? ¿Tiene algún artículo que puede llegar a ser beneficioso para algún sector específico de la economía? Y por otro lado, se presentó hoy el proyecto. No lo terminé de leer, exhaustivamente, por eso no quiero contestar taxativamente. Sí, lo que uno puede prever es la filosofía que tiene el proyecto, digamos. La filosofía que tiene el proyecto es la que históricamente han tenido las reformas laborales o los intentos de modernización laboral de los gobiernos de ultraderecha. De alguna manera, quitarle derechos a los trabajadores en relación de dependencia, maximizar la tasa de ganancia del sector empresario y debilitar la intermediación sindical que históricamente existe en la Argentina, digamos, ¿no? Esa es la filosofía. Bueno, entonces, y de las cosas nuevas no modifican nada, porque a los trabajadores de las aplicaciones les dicen, quedan como están. No pasa, no hay nada. Bueno, y se pueden buscar otras alternativas. Hay alternativas. En España está funcionando de una manera, en Chile, en México también está funcionando de otra manera. El tema de los trabajadores de las aplicaciones. Y así sucesivamente. Ahora, si el único objetivo es ver de qué manera planteo el achicamiento de las formas de indemnización, el tema de las vacaciones también es otra cosa, digamos, ¿no? Si te vas a poder tomar vacaciones de verano solamente una vez cada 3 años, creo que es lo que permite para una familia cuyos hijos no están en escolaridad, es todo un tema, digamos, ¿no? Porque va a estar en vacaciones cuando tus hijos están en la escuela y no lo podés sacar de la escuela. Bueno, me parece que no es una ley pensada en favorecer al trabajador, no es una ley que va a generar nuevos puestos. No es una ley que va a generar nuevos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo no los crean las leyes laborales, sino que los crea la política económica, y esta política económica no está generando puestos de trabajo. En los anteriores bloques habíamos hablado también de que, bueno, las resistencias del peronismo, obviamente, a tener hacia las previsibles resistencias hacia esta reforma. Pero bueno, y decíamos que había quienes sostenían que había que implementar por parte de Unión por la Patria, impulsar una norma en ese sentido. Recordamos también que, bueno, durante la mayor parte de estos 40 años de democracia ha estado el peronismo en el poder y no han impulsado iniciativas. Recién mencionaba, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que recordábamos en el anterior gobierno, se debatió intensamente acá, pero tuvo despacho y no logró sanción. Y nunca, ni siquiera se notó el esfuerzo de llevarla al recinto ese tema. ¿Por qué esas modificaciones no lo hicieron? Tuvieron las chances. Bueno, se intentó, digamos, ¿no? Obviamente que todas modificaciones de esas características no solamente tenés que lograr el acuerdo parlamentario, sino el consenso en términos generales. Pero a mí me parece que es un tema que nuestros compañeros del movimiento obrero, en el caso de la reducción de las jornadas laborales, lo han venido colocando en forma sistemática, y es un tema que hoy está en discusión en la mayoría de los países de democracia occidental, que tienen jornadas laborales menores que tiene la Argentina. Y después, si ustedes recuerdan, vos seguramente te vas a recordar, en el 2005, la primera vez que yo llegué como presidente del bloque, estaba como presidente de la Comisión de Legislación Laboral un recordado diputado que era Héctor Recalde. Bueno, sí. En esa época teníamos sesiones ordinarias. En todas las sesiones ordinarias había algo que modificábamos de lo que había modificado en sentido contrario al menemismo, que le había quitado derechos a los trabajadores, y que nosotros lo volvíamos a colocar en un trabajo enorme que hizo Héctor Recalde en ese momento. Y después está la coyuntura, bueno, cuáles son las prioridades. Acá
nos ponemos a discutir una reforma laboral que vienen a decirte, mira, con esta reforma laboral vamos a generar puestos de trabajo, todos sabemos que no se van a generar puestos de trabajo con esta reforma laboral. Sí lo que creemos es que discutimos esto porque no quieren discutir una política económica, que estamos yendo a un camino a la recesión y que no está generando puestos de trabajo. Agustín, ¿cómo está el bloque? Porque digo, se habló mucho de lo que tiene que ver con la salida de los catamarqueños, si los diputados que responden a Zamora se quedaban, no se quedaban. Bueno, finalmente parecía que parecía no, el resultado arrojó que eran 98 diputados, terminaron siendo 93. ¿Cómo está internamente el ánimo? Muy bien. La verdad que hicimos una primera reunión de bloque la semana pasada, ahí se ratificó la conducción que venía, o los 3 compañeros que venían ejerciendo la conducción, fundamentalmente encabezados por Germán Martínez. Tuvimos otra reunión de bloque en el día de ayer, planificando de alguna manera todo lo que nos va a tocar debatir en este diciembre a nosotros, que son las leyes que tienen que ver con la cuestión del presupuesto y la cuestión fiscal. Y hoy volvimos a tener una reunión, más específicamente por la cuestión de la ley de reforma laboral o de modernización laboral, porque ingresó hoy para analizar los distintos aspectos y unificar el discurso, pero me parece que es un bloque compacto, es un bloque que tiene integrantes con mucho volumen, con mucha visibilidad. Vamos a hacer una muy buena performance parlamentaria. Se fueron 3 diputados catamarqueños, un tucumano y un puntano, digamos, ¿no? La verdad es que eso no influyó en la condición de primera minoría del oficialismo. Lo que influyó en la condición de primera minoría del oficialismo es el ejercicio de Pacman que hizo sobre los bloques del PRO y el bloque de la Unión Cívica Radical, que están en sus mínimos históricos, el bloque del PRO y el bloque de la Unión Cívica Radical. No descalifico, simplemente describo, digamos, ¿no? Una claro. cuestión. Es un dato. Una cuestión de esas características, pero nosotros vamos a estar bien y vamos a hacer un bloque importante y bueno, obviamente que vamos a intentar tener un buen diálogo con todos aquellos bloques que no funcionen en la órbita del oficialismo, de manera tal de ver, de también nosotros tener posibilidades en algún momento de construir mayorías. Y la ida de los diputados de los bloques, la verdad que es una cuestión menor. Lo importante es que ese diputado que ingresó por Fuerza Patria no vaya a votar con Milei. Digamos, no, porque si ingresó por Fuerza Patria diciendo vamos a ir a frenar a Milei, vamos a ir al Congreso a ponerle límite a las iniciativas de Milei porque son lesivas, queremos aumento de los jubilados, queremos que la emergencia en discapacidad esté funcionando, que el sistema universitario tenga los recursos necesarios, bueno, lo que no podés hacer es venir acá al Congreso y votar en sentido contrario a lo que dijiste, porque no traicionás al bloque, traicionás a tus votantes. Digamos, no traicionás a quienes te votaron, ¿no? A propósito de esta mención histórica que citamos, bueno, en años atrás, se hablaba en su momento de la cotización, todo el escándalo que se hizo por ese tema, y ahora... ahora hay más borocotó que nunca, digamos, claro, ¿no? Claro. Sí, eso sucedió, pero bueno, siempre 2017 en la fue. política argentina y en el Congreso siempre existe la doble vara. Al pobre borocotó lo mataron, lo criticaron, lo descalificaron y todo ese tipo de cuestiones. Y a los 18 diputados que yo tenía en el bloque en el año 2008 cuando votamos la resolución 125, que votaron en contra de la resolución 125 y que además se fueron del bloque a armar otro bloque, nadie dijo nada. Es así. Agustín, ¿cómo ve a los gobernadores? Yo tengo en general intento tener una mirada comprensiva, sé que la situación en cada una de las provincias no es una situación fácil, sé que el gobierno no es un gobierno generoso al momento de enviar recursos fiscales para las provincias, no es un gobierno que le preocupa el sistema federal, sé que el gobierno extorsiona, utiliza claramente el poder económico que tiene como para tratar de extorsionar y lograr voluntades adeptas, ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entiendo las necesidades de gestión, sobre todo en aquellas provincias que son las provincias por ahí más chicas, que tienen mayor
y mayor requerimiento, muchísimas veces mayor requerimiento social. Ahora, después me parece que todo eso tiene un límite, digamos. El límite es el que dije recién, digamos, ¿no? Esto me parece que es así. El límite del comportamiento es el que dije recién. El límite del comportamiento es decir, bueno, si yo hice campaña defendiendo determinados valores, determinados intereses, determinadas propuestas, no puedo venir acá al Congreso y votar en sentido contrario de esto que venía defendiendo, digamos, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que pasa tampoco. Trato de ser, como vuelvo a decir, trato de ser comprensivo de la situación. Me parece que este es un gobierno, además, que hoy le debe estar... No he hablado con ningún gobernador. Intuyo que a todos los gobernadores le deben estar diciendo, emití deuda, que estamos tratando de acomodar la macro para que vos te puedas endeudar. Viste que era lo mismo que le quiso Caputo entre el 2015 y el 2017 a todos los gobernadores que se endeudaron, y después en el 2018 hubo una devaluación que llevó el dólar allá arriba y ahí se complicaron los que estaban endeudados en dólares, digamos, ¿no? Pero eso es lo que le debe estar diciendo, porque después no veo que haya aumento de obra pública, no veo que haya coparticipación automática de las ayudas del Tesoro Nacional, que era uno de los pedidos originales de los gobernadores. No veo que tampoco se coparticipe en forma automática el impuesto a los combustibles líquidos. ¿ICL lo van a meter en el presupuesto? ¿Qué? ICL, impuesto a los combustibles Ah, líquidos. me parece que está, digamos, ¿no? Mm. También, que está también en el presupuesto, pero bueno, son todas las cosas que vemos que no están presentes digamos, no veo que en la arquitectura legislativa que presenta el gobierno estén presentes las demandas de los gobernadores. Que puede haber negociaciones por otro lado, que puede haber negociaciones por afuera de esto, bueno, pero hasta ahora eso no se ve, y tampoco se ven las cosas que pudiesen suceder absolutamente por afuera, porque no veo que haya financiamiento para las cajas previsionales. No veo nada. Lo único que veo es un poder ejecutivo que cree que en lugar del 40 sacó el 80, y muchos que también le creen, digamos, ¿no? Cuando en realidad habría que pararse un poquito más y decir, che, ganaste las elecciones, pero sacaste el 40%. Nosotros ya vivimos esta situación, digamos, ¿no? También en el 2017, cuando Macri gana las elecciones parlamentarias intermedias, acuérdense que gana acá en Cava, que gana en Provincia de Buenos Aires, que nosotros fuimos con Cristina, que fuimos divididos en la provincia de Buenos Aires. Se hablaba de Macri por 8 años, Vidal por otros 8 años, que yo, Marcos Peña por 4 más. Todavía tendríamos que estar en el gobierno de Marcos Peña ahora, digamos, ¿no? Bueno, nada de eso sucedió a los 2 meses. Entonces, hay que esperar realmente y tener la frialdad y saber qué es lo que uno no tiene que traicionar. Y uno no tiene que traicionar a sus votantes. Si a nosotros nos votaron el 35%, bueno, ese 35% de argentinos que nos votaron porque creen en la educación pública, en la salud pública, en la producción, en la industria, en el trabajo, en la movilidad social ascendente, en la justicia social, en la soberanía, en una política exterior independiente. Bueno, en todas las cosas que nosotros hemos venido diciendo durante todos estos años. Bueno, lo que no podemos hacer es traicionar a ese 35%. Estamos acá para representar a eso. Y además, el resultado electoral colocó al peronismo con una obligación democrática, que es construir una opción, una alternativa democrática, porque la democracia se hace, se nutre de la alternancia. Y bueno, ¿quién va a construir la alternativa a Milei? El que tiene que construir la alternativa a Milei para que los ciudadanos argentinos digan este o este es el peronismo. Diputado, le agradecemos mucho su No, presencia muchas acá. gracias a ustedes por la invitación. Gusto realmente estar con usted y bueno, bienvenido de nuevo a esta cámara. Muchas gracias. Y ahora vamos a lo que se acaba de difundir, la inflación de este mes. A ver, vamos a ver el número. Estábamos al aire En vivo. Y entonces, a ver, en vivo, 2,5 noviembre, correspondiente al mes de noviembre, es un poco lo que se esperaba. Bueno, sigue en ascenso, son 2 décimas más que en el mes de octubre y 4 más que en septiembre. Si bien está por arriba de los 2 puntos, sigue estando la inflación. Recordemos, hacemos un paneo, estamos en diciembre del año pasado estaban 2.7, 2.2 en enero, 2.4 en febrero, 3.7 en marzo, pegó un tirón. Después empezó a bajar fuertemente, abril 2.8, mayo 1.5 y después a partir de ahí empezó a moverse tibiamente, pero
siempre con Sí. una tónica ascendente. Junio, julio, 1,9 en agosto, repitió lo de julio, y septiembre, octubre y noviembre 2,1, 2,3 y 2,5, que sigue siendo una inflación moderada en cuanto a lo que era, de dónde veníamos, Sí. pero bueno, se contrapone con las expectativas de que ver si se la puede frenar finalmente, pero bueno, está dentro de lo que se había calculado. Y anualizada, José Juanpi, te tiene que estar dando un 25-30. Claro, claro. Sí, Por supuesto, estamos hablando de un solo mes, con un dólar bastante estable. Más allá de todas las turbulencias, la elección en el medio, bueno, la elección digo... Fue en octubre. Fue en octubre, sí, pero viste que esos movimientos impactan, pero el dólar sigue en la franja de 1.400, 1.500. Claro. Más cerca de 1.400 incluso, sí. o ahí. Pero me parece un signo, ¿no? Claro. Algo para prestarle atención seguramente por parte del gobierno. Totalmente, totalmente, sí. Recordamos que el presidente Milei ha asegurado que para el mes de agosto del año que viene tiene que estar en cero. Pero así que veremos, es un ambicioso plan, sí. Ojalá se pueda alcanzar, pero bueno, no quede preso de sus palabras. Así veremos. Pero por lo pronto... además hemos escuchado muchos. Sí, teniendo en cuenta que diciembre es un mes caliente. Es verdad, además, es verdad. Así que bueno. Y marzo también. Ojalá la podemos frenar porque es el mayor activo de este gobierno. Gracias, chicos. No, por favor. Por favor, José. Fue un gusto estar con ustedes y fue un gusto también estar con ustedes del otro lado. Los dejamos ahora en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes a partir de las 15. Hasta entonces.